Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 38 del Tratado de Sanedrín. Nos cuenta la Gemara de Yehuda Bejizquilla, Bener Rabbi Hilla, Abu Yadbe, Beseudata Kamer Rabbi. Estaban Yehuda y Jizquilla, los dos hijos de Rabbi Hilla, sentados en una comida delante de Rabbi. Velo buque hambre, velo mide, y no abrieron la boca en toda la comida. Comían, no hablaban. Marleu les dijo Rabbi a sus servidores, Agabru Hamra Adardeke, es decir, servidle vino a estos jóvenes, Kieji, del Lembru Milta, para que empiecen a hablar, que van de Ibasum, en el momento en el que se empezaron a beber y se empezaron a poner un poquito contentos, Patju Beamru, empezaron a decir, en Ben David va H. Yichlu Shene Bate Avot mi Israel. Es decir, el Ben David, ¿quién es Ben David? El Mashiach. No va a llegar hasta que no se acaben estas dos casas en Israel. Velu, ¿cuáles son? Rosh Golah Shebe Babel, Benasí Shebe Israel. Es decir, el exilarca de Babel y el presidente en la tierra de Israel. Shenemar, como dice el profeta Yeshayá, Ve'ayal Migdash Ul Eben Nigaf. Ulzur Michshol Lishne Bate Israel. Es decir, que el Mashiach será el santuario y la Eben, una piedra, Memaher Hagalut, es decir, que va a acelerar el exilio, ¿sí? Y como un tzur, como un precipicio y un tropiezo para las dos casas de Israel. Ahora, Amar Lahem le dijo Rabbi, Banai, Kotzim Matilim li be'enai. Me estáis poniendo espinas en mis ojos, venís a mi casa. Yo que soy el nací, me estáis diciendo que el Mashiach no va a venir hasta que no se acabe mi casa. Entonces, amarlo, la vigilla. Le dijo la vigilla a su padre, Rabbi, Ali era be'eneja. Dice, no te preocupes por aquello que están diciendo. Yain nitan beshiv'in otiyot. Besod nitan beshiv'in otiyot. Es decir, el vino, en su valor numérico, la palabra yayin vale 70. Y sod, el secreto, en su valor numérico también vale 70. Dice, Nichnas yayin, cuando entró el vino en su cuerpo, yatza, salió de su boca, sod. Es decir, adabar shelonit kamru ledaber, bomishum que bodeja. Es decir, ellos no querían decir esto delante tuyo por tu honor, pero porque entró el vino, salió el sod. Amar Rafjizda dijo Rafjizda, Amar Marugua dijo Marugua. Veámosle, y hay quienes dicen, Amar Rafjizda, Darash Mari Barmar. Lo que dijo Rafjizda es aquello que enseñó Mari Barmar. Mayektiv, ¿qué significa el versículo que está en Daniel? Vaishkod Hashem al Hara'a, Vaiviea Alenu, Kizadik Hashem Elokenu. Es decir, Hashem se apresuró con el mal y lo trajo sobre nosotros porque Tzadik es justo, porque Hashem es justo. Es decir, a priori es complicado decir esto. ¿Acaso Mishum de Tzadik Hashem, Vaishkod, Hashem al Arra, y Alenu? ¿Acaso porque Hashem es justo se apresuró en traernos ese mal? Responde la Gemara y dice, sí, en este caso, Tzedaká asa Kadosh Baruchu y Israel. En realidad hizo una Tzedaká, fue justo, hizo bondad con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Sheikdim Galut Tzidkiyahu Veot Galut Yehonia Kayemet. Es decir, que adelantó el exilio de la época del rey Hizkiyahu, cuando todavía estaba en vigor el Galut, el exilio del rey Yehonia. Muy bien. Dichtiv ve, como está escrito sobre ello, Begalut Yehonia, sobre la Galut de Yehonia, el exilio de Yehonia, a Jeresh, Veamazger Elef. Explicaron nuestros sabios que dicen Jeresh, que es el Jeresh, el sordo, y que van, Shepotjin, ¿por qué? Porque abrían sus bocas con palabra de Torah,
Akol Naazuke Hershin, todo el mundo se hacía los sordos y no querían escuchar. Masger se llama así porque mi que van Shesogrin Balaja. Es decir, que ellos no sabían cómo empezar y cómo responder sobre la alhaja. Shuv en Potjim, otros decían Potjim, Umatirim eta safek. Es decir, que ellos cogían, ¿qué es eso de Sogrin en la alhaja? Que abrían y empezaban a permitir aquello que estaba en duda de si era permitido o no. De Kamayu. ¿Y cuánto duró ese galut? No, perdón. Kamayu Talmideh Jajamim Chegalu y Yehonia. Los sabios que se exiliaron con Yehonia, Elef, eran 1000, como dice el versículo. Ahora explica la Gemara otra explicación. Ulamar dice Ula Tzadik, es decir, que Dios fue justo con Israel. Sheikdim Shete Shanim le Noshantem, es decir, adelantó el exilio de 2 años para que no se cumpla el versículo que dice Benoshantem y seréis acabados, seréis exterminados de la tierra de Israel. Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, Shema Mina, que se entiende de aquí, Shemehera de Mare Alma, Tamne Mea Behamishim Tarten. Es decir, ¿qué aprendemos de aquí? La intención de Shemona Meot Behamishim Ushtaim Shana, 500, perdón, Shemona Meot, 852 años del Boreolam, Tamne Mea Behamishim Tarten. Son 852 años fueron. Es decir, que quiere decir, mi caso, Sheneimar para allá, y Shamed Tishmedun Maher. Es decir, porque acabar, si es acabados pronto, ¿a qué se refiere? Que fueron 852 años. Ok. Continúa la Gemara y dice, estudiamos en nuestra Mishnah. Decíamos, le decían los testigos, le fijas, por lo tanto, es que el mundo fue creado, el hombre fue creado él solo. ¿Por qué? Para mostrar la importancia de un solo hombre. Muy bien. Tanur Rabbanan, el Señor, esto sabes, en una beraita. Adam Yehidin Ibra. El hombre fue creado él solo. Muy bien, Emma, ¿y por qué de qué? Shelo yu atzedokim ombrim. Al ver reshuyot bashamayim. Para que los saduceos no digan, hay muchos gobernantes en el cielo. Uno hizo a fulanito, el otro hizo a menganito, el otro, ¿sí? La baraja era otra palabra. Mi pene tzadikim, mi pene reshaim. Por causa de los justos y por causa de los malvados. ¿Por qué? Shelo yu tzadikim ombrim. Para que los justos no digan, nosotros, anu, ben tzadik. Yo soy hijo de un tzadik. ¿Sabes qué? Yo no necesito que me hagan shiurim, ni que me hagan kirub, ni que tengo que aprender, porque a fin de cuentas lo tengo en los genes, ¿sí? Soy tzadik por heredero, ¿sí? ¿Cómo se dice? Bien, Ureshaim y los malvados, ¿por qué? ¿Qué van a decir? Ombrim, Anu, Ben Rasha. Nosotros somos hijos de Reshaim. ¿Qué podemos hacer? Lo tenemos en la sangre. Somos bandidos, ladrones, sí. Aunque lo intentemos hacer de otra manera, no vamos a poder, porque es lo que somos, es nuestra naturaleza. Entonces, por eso hizo al hombre uno. Es decir, no hay tzadik, no hay uno que lo hizo bueno y el otro que lo hizo malo. El hombre es el hombre. Puede ser bueno, puede ser malo. Da Balajer. Otra explicación de por qué el hombre fue creado único. Mi pene, a mishpejot, por causa de las familias. Yo, mishpejot, mitgarot, zobezo, para que las familias no se mezclen una con otras. Es decir, si el hombre, todos fuesen iguales, ¿sí? Todo el mundo se miraría igual. Entonces, que yo no sé si esto es mi casa, este es mi hijo, este es mi esposa, sí, entonces, para que no se mezclen. Shav, Shenibra, Yahid. Y entonces, ¿qué pasa ahora que lo creó uno? Mitgarot. Si ahora, ¿sí? ומה עכשיו שנברא האדם יחיד מתגרות, נבראו שניים על אחת כמה וכמה. Es decir, si ya que lo creó uno solo ya hay problemas así, entonces si hubiese creado dos, con mucha más razón. La Barajer, otra explicación, mi pene agazlanim, por causa de los ladrones. Mi pene sanim, es decir, Sheimayun, Ibrahim, Shnaim, si hubiese creado dos hombres al principio, Ayu, Goslim, Umazdikin, Etatzmam,
Shakarka, Amural y Yod, Shayach Lahem, es decir, se robaría el uno al otro y se justificarían diciendo que la tierra le pertenece. ¿Por qué? Porque esta tierra era de mi padre, de mi ancestro. Umar, Shab, y ahora que creó Shenibra, Yahid, Yehidí, si ahora que lo creó uno solo, Goslim, Rehomsin, es decir, que roban y se apropian de los terrenos, Nibreush, Naim, Malachat Kama Bekama, si hubiese creado dos, con mucho más razón. Muy bien. Pasamos a otro tema de la Mishnah. Otro motivo por el cual el hombre fue creado uno. Ulagid Gedulato, para contar la grandeza de Akadosh Baruj Hu, es decir, que hizo muchas monedas, que las monedas se hacen con un sello, y a pesar de ello, todas ellas son diferentes. Tanur Rabanán, enseñan nuestros sabios en una baraita. Leagid Gedulato Shelmela Malchem Melachim, Akadosh Baruj Hu, para contarnos la grandeza del rey de los reyes, Akadosh Baruj Hu. Shadam Tobea Kama Matbeot Bejotamejad. Cuando una persona acuña varias monedas con un mismo sello. Bekulan Domim Zelazé, y todas se parecen una a la otra. Abal, Akadosh Baruj Hu, Tobea, Kol Adam Bejotamo Shel Adam Arishon. Akadosh Baruj Hu, que hizo a todos los seres humanos con el sello con el cual hizo Adam Arishon. Ven Ejad Mehem Domel Javero, y uno no se parece al otro. Shenemar, como dice el versículo de Iyov, Tithapech Kehomer Jotam, Veidasebu Kemolabush. Es decir, la forma del ser humano y Afej Jotam Shelo, es decir, eh, da la vuelta al sello, a su sello, es decir, de la materia, es decir, el ser humano es como algo que está, el molde, ¿no? El molde pone, pon, y cuando se quita, retira la parte de la materia y da forma. Bien. Veidasebu Kemolebush, es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando particularmente aquí, Iov, de Tejiat Ametim. Es decir, eso que es igual para todos, ¿sí? La cara, que está hecha igual, es decir, molde, pum, se quita la materia y sale una cara. Entonces, en el momento en el que la persona deja este mundo, todo se deshace, pero después, cuando se levantan en Tejiat Ametim, se va a levantar cada uno en su esplendor. Ubeholzot, y a pesar de ello, no se parecen. Explica la Beraita. Me penema en parsufehen domim zelazí. ¿Por qué no se parecen unas caras a otras? Shelo y era dan dirana. Para que una persona no ve una casa bonita, veishana o una mujer bonita, veyomar shelihi, esta es mi mujer, esta es mi casa, ¿sí? Mi familia. Veimana mereshaim oram shenemar, porque dice el versículo, perdón, veyov, veimana mereshaim oram. Es decir, evitó que de los malvados su luz, es decir, su esplendor de su cara. Uzroa Ramá Tishaber. Shelo Yeholim Lomar Shelihi. Para que ellos no puedan decir, esto es mío. Trae la camarada una veraita. Tania, así se enseña en una veraita. Allá Rabbi Meir Omer decía Rabbi Meir. Bishlosha de Barimadam Mishtane Mejaveró. Hay tres cosas que cambia una persona de la otra. Que es Bekol, Bemare, Uvedat. Es decir, su voz, su aspecto y su inteligencia. Bekol, Bemare, Mishum, Erva. La voz y el aspecto para evitar las Erva, es decir, las relaciones prohibidas. Vedat, su inteligencia, mi pene, Agazlanim, Hamsanim, para evitar a los ladrones y a los que se apropian. Es decir, que si las personas todos pensasen igual, entonces sabrían, Eluehan, Hatabi, Haberam, et Mamuno. Es decir, sabrían dónde una persona va a poner su dinero y irían a robarlo ahí. Muy bien, trae la camarada otra veraita. Tanur Rabanan, en nuestros sabios en una veraita. Adam Nibra Berev Shabbat. El ser humano fue creado el viernes. Penema, ¿por causa de qué? Shelo Iyu, Sodokim Ombrim, para que los saduceos no vengan y digan, Shutafa ya lo Akadosh Baruj Hu. Además, Akadosh Baruj Hu tenía un socio en los 6 días de la creación, que era el hombre. Si lo hubiese creado el primer día, diría, los dos crearon el mundo. No. Daba la otra explicación. Sheim Tazuach Dato Alav. Es decir, que si se le va
a levantar, se va a echar flores y va a crecerse. O Merlot le dice su compañero, Yetush Kodamach Bemaase Bereshit. ¿Sabes qué? ¿Tú te crees muy importante? Que sepas que el mosquito fue creado antes que tú en la obra de la creación, así que no te creas tan importante. Rabbi Dabarajer, perdón, otra explicación, que de Sheikanes la mitzvah miyad, para que inmediatamente, cuando fue creado, entras en la mitzvah de cuidar el Shabbat. Dabarajer, otra explicación, que de Sheikanes le sudat miyad, para que entre a la comida inmediatamente. Mashal lemelech basarbadam shebana paltrin. Esto es, el ejemplo es un rey que construyó un palacio. Veshiklelan, es decir, lo decoró. Vitkin Seuda y fijó una comida en su palacio. Bejarkaj, Ignis, a Orjin. Después hizo entrar a los invitados. Es decir, primero Dios creó el palacio, el mundo, lo decoró, lo hizo bonito. Y solamente después trajo a los invitados. Shenemar, como dice en Mishle, Jochmot Banta Beta, con inteligencia construyó su casa. Hatzba Amudea Shiv'a, plantó sus 7 columnas. Tavja, Tivja, Miska Yena. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace? Explica el versículo parte por parte. Dice, Hatzba, Mudea Shiva, plantó sus 7 columnas. En los Shiva Yemei Bereshit, son los 7 días de la creación. Tavja, Tivja, Masja, Yena, Af, Arja, Shulchana. Es decir, degolló al animal que iba a degollar y vertió su vino y preparó su mesa. Elu Yamim, Yamim Unearot. Estos son los mares, los ríos. Mejor surge Olam y toda la necesidad del mundo. Shalhana Aroteja Tikra, Ze Adam, cuando mandó a sus jóvenes, ¿sí? Eso es el hombre. Adam y Jabá. Al Gafé Merome Kerat, es decir, sobre un lugar elevado. Así explica en el versículo. Rabá Barbarjana dijo, Rabá Barbarjana explica que Tib está escrito en el versículo al Gafé Merome Karat. Es decir, un lugar elevado, muy elevado. Uchtiv está escrito al Kisé, sobre el trono, Meromekerat. Igual la misma expresión, que se entiende, que también es un lugar menos elevado. Entonces, ¿cómo puede ser? Bitjilá, al principio, antes de que Adam Arishon transgrediese y comiese el fruto del árbol prohibido, al Gapé. Entonces ahí estaba elevado. Ulebasov, al Kisé, y al final estaba en la silla, en el trono. Continúa la Gemara a explicar estos versículos de Mishle. Mi pati yasur hena, hasar lev amralo. Explica la Gemara. Amara Kadosh Baruj Hu, dijo Kadosh Baruj Hu, mi petao leze. Es decir, ¿quién le abrió a Adam Arishon para que para que coma del árbol? Y ya fue la mujer, que se llama Hasar Lev, es decir, que le faltó corazón. Amralo le dijo que coma de ello. Dice cuando está escrito, no af isha hasar lev. ¿Sí? Es decir, esa mujer a la cual le falta corazón. Trae la Gemara otra veraita. Tania enseñó así en una veraita. Allá Rabbi Meir Omer dice Rabbi Meir, Adam Arishon Mikola Olam Kulo Utzbar. Es decir, Adam Arishon, cuando Dios fue a crearlo, a formarlo, tomó tierra de todos los lugares del mundo. Utzbar afro. Shenemar, como dice el versículo en Tehilim, Galme Ra'u Eneja. Es decir, el material del golem, de la forma, vieron tus ojos. Amar Rab Oshaya Mishme de Rab. Así dijo Rab Oshaya en nombre de Rab. Adam Arishon, el primer hombre, Adam, Miko Gufo, mi Babel. No, perdón, mi Babel. Es decir, su cuerpo fue tomado de Babel. Roshó, Meeres Israel, su cabeza de la tierra de Israel. Ebarab, sus miembros, Mesharatzot, del resto de los lugares del mundo. Nos explica la Gemara. Dice, Agbotav, es decir,
Tiene mucha carne, es un animal que tiene mucha carne. Amarrab, Amarrab, ajá, me acra de Agma. Es decir, es un lugar en Babel. Agbotav. Muy bien. Es decir, es una parte del cuerpo que tiene mucha carne. Amar Rabbi Yohanan Barjanina, dijo Rabbi Yohanan Barjanina. Shetem esre shaot have hayom. 12 horas tiene el día. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. ¿Sí? Beshar Rishona, en la primera hora, Utzbar Afro. La primera hora del día, Akadosh Baruj Hu reunió la tierra con la cual iba a formar al hombre. Ashenia, la segunda hora, Naasa Golem. Es decir, lo juntó e hizo la forma del ser humano. Bashelishit, en la tercera hora, Nimtehu Ebarab. Es decir, fueron unidos sus miembros y ya tomó la forma del ser humano. Barrevit, en la cuarta hora, Nizrekabon Neshama. Se le introdujo el alma. Bahamishit Amad al Raglav. En la quinta hora se le puso de pie. Shishit, en la sexta hora, Karashemot le dio nombres a todos los seres vivos. Dice que Adam nombró a todos los animales. Basheviit, en la séptima hora, Nizdavga lo Java. Ahí se casó con Java. Creó a la mujer y se casó con ella. Basheminit, en la octava hora, Aluna Mitashnaim, Beyardu Arba, subieron dos a la cama y bajaron cuatro. Hay que explicar quiénes son estos cuatro, porque Caín y Abel no eran gemelos. Entonces dice, nació Caín con su gemela. Bien, así explican. Teshit, la novena hora, Nistaba, Shelo lejol mina ilan. Le ordenó Dios que no coma del fruto del árbol del conocimiento. Va así, la décima hora, Saraj, es decir, transgredió. Ajadastre, en la onceava hora, Nidón fue juzgado. Peshtemese, en la doceava hora, Nitrad de Alajlo. Ahí le llegó su castigo y salió del Gan Eden. Shenemar, como dice el versículo, Adam Biker Kol Yalin. Es decir, el hombre, el ser humano, en el Gan Eden no durmió. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, en Hayar Sholet et Adam, el imken nitmalo, que behema, shenemar, nimshal, que behemot nidmu. Dice así, los animales salvajes no pueden degollar, o no degollar, sino, ¿cómo se dice? Devorar, ¿sí? A un hombre, a no ser que él se haga como si se parece a un animal. Es decir, el animal salvaje, ¿qué es lo que ve? No ve un hombre, ve un animal, ve una vaca. ¿Por qué? Porque el hombre se está comportando como una vaca. Ve un mono, porque se comporta como un mono. Porque dice el versículo en Tehilim, Nipshal se asemeja que Behemot Nidmu, como animales. Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Beshash, Bikesh, Akadosh Baruchu, Librot et Adam, cuando Akadosh Baruchu quiso crear al hombre, Barakat Ahad Shel Malachi Asharet, creó una pareja de Malachim, de Amarlahem, y les dijo, Retzonehem, Naase Aram Besalmenu, ¿queréis que hagamos al hombre a nuestra imagen? Amru Lefanab, dijeron los ángeles, Ribono Shel Olam, Señor del universo. Ma Asab, ¿qué es lo que va a hacer este hombre que tú quieres crear? Amar Lahem les dijo a Kadosh Baruj Hu, Kajo y Kaj Asab, así va a ser. Es decir, cosas buenas y cosas malas. Amru Lefanat dijeron delante de él, Ribono Shel Olam, Señor del universo, Ma Enosh, Kitis Kerenu, Uben Adam, Kitif Kerenu. Es decir, ¿qué es el ser humano para que nos acordemos de él y el hombre para que nos fijemos en lo que hace? Madua, Ra'uy Hu, Sheterahem Alab. ¿Por qué? Si va a hacer cosas malas, tú te vas a acordar de él y vas a perdonarle. Oshit Etzbao Ketana Benehem Usrafam. Es decir, a Kadosh Baruj Hu le tocó con el meñique y los quemó. No me interesa lo que estoy diciendo. El meñique entre comillas, Dios no tiene meñiques. Entonces, ¿qué hizo? Creó otra pareja de malajim. Vejen, Kat, Shenia, y así una segunda pareja. Y que le dijeron lo mismo y los quemó igualmente. Cuando creó a la tercera pareja, Kat Shelishit, Amru Lefanat dijeron delante de él, Remono Sheolam, Señor del universo. Rishonim Shamru Lefaneja, esos primeros ángeles que dijeron ante ti, Oilu, Ma Oilu, ¿qué es lo que hicieron que tú decías así? Kola Olam Kulo Shehahu, es decir, a fin de cuentas, todo el mundo es tuyo, ¿qué es lo que ellos vienen a decir? Si, ¿por qué actuaste de una manera o de la otra? Con más veo la meja, hace todo lo que tú quieres hacer en tu mundo, hazlo. Que Van Shigia, Lean Shedoramabul, cuando llegó la generación de las personas del diluvio,
Beashedor Plagá, y las personas de la generación de la Torre de Babel, Umasehem Mekulkalim, y sus actos erróneos y equivocados. Ambrú Lefanat, dijeron estos ángeles delante de él, Ribono Shelolam, Señor del universo. Lo ya fe, Ambrú, Rishonim Lefaneja, ¿acaso no dijeron bien los primeros malachim que habías creado y los segundos? Amar Lahem les dijo a Kadosh Baruj Hu, Ve'ed Zigna Anihu, Ve'ad Seba Ani Esbol. Es decir, a pesar de ello, sufriré al hombre en todas las formas en las que esté y en todo momento en lo que vaya haciendo. Amar Rab Yudá, Amar Rab, dijo Rab Yudá en nombre de Rab. Adam Arishon, el primer hombre, Misofa Alam Beasofa Alam allá. Es decir, ocupaba de un extremo al otro extremo del mundo. Como Sheneemar, como dice el libro de Barim, Leminayom Asher bara Elohim Adam al Aretz, desde el día en el cual creó Dios al hombre sobre la tierra, Ulmixea Shamayim, Vatketsea Shamayim, de un extremo del cielo al otro extremo del cielo. Y ahí te explican que lo que quiere decir el versículo es que el hombre ocupaba de un extremo al otro del cielo, que veía de un lado al otro. Y que vaya Saraj, ahora pues que transgredió, y ni a Jacob y a Doalab, Dios le puso la mano encima un, un miato y lo hizo pequeñito. Shenemar, como dice el Tefilim, Ajor Vakedem. Es decir, detrás y delante, como si tuviese dos caras. Tartani, me creaste, Batashet alai, que fafá. Y me diste un golpe, una torta para reducirme. ¿Por qué? Porque pequé. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar. Vamos a ver dónde llegamos. Dijo Rabbi Elazar. Adam Arishon, el primer hombre, Minares Atla Rakiaya, ocupaba, iba, los pies los tenía en el suelo y llegaba hasta el cielo. Neymar, como dice el versículo, como vimos, desde el día en el que crea al hombre sobre la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Ahora, que vaya Saraj, porque transgredió el hombre, y puso Dios su mano, un miato, y lo redujo. Neymar, como dice el versículo, atrás y delante me creaste. ¿En qué si es así? Kashu krae adade. Si es así, se contradicen los versículos el uno al otro. Entonces, ¿cómo responde? Dice, idi veidi, hada midahi. Es decir, tanto uno como el otro, shonen shiurim elu, las dos medidas que están trayendo aquí, es una misma medida. Amar Rabiuda Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Adam Arishon Belashon Arami Siper, hablaba arameo. Shenemar, como dice el versículo, Velima yakru reeja alai. Yikru es lashon kevod bearamit. Es lenguaje de honor en arameo. Hainu, y esto que decimos aquí, de amar Resh Lakish, es lo que dijo Resh Lakish. Ma'irichtiv, que es lo que significa el versículo de Sefer Toledot Adam. Este es el libro de las genealogías de Adam. Melamed, Sher Ahu, Akadosh Baruchu. Nos enseña que le mostró a Kadosh Baruchu a Adam Arishon Dor, es decir, todas las generaciones del mundo. Dor, Vedor Shal, y sus dirigentes. Dor, Vejajamab, y cada generación y generación con sus sabios. Iván Shigi Aledorosh el Rabbi Akiva. Cuando llegó la generación de Rabbi Akiva, Samach se alegró mucho. ¿Por qué? Porque vio a un sabio tan grande como Rabbi Akiva con su Torah, Betorato, Benit Asev, Bemitato, pero se entristeció por su muerte porque murió de una forma trágica. Amar dijo sobre los sabios de Israel, Velim Mayakru Reeja Alai. Y a mí, ¿qué es lo que cómo me van a honrar mis compañeros a mí? Amar Rabiuda, Amar Rab dijo Rabiuda en nombre de Rab. Adam Arishon Minhaya. Adam Arishon era un hereje que se inclinaba hacia la idolatría. Shenemar, como dice en Bereshit, Vaikra Hashem Elohim el Adam, Vayomer lo Ayeka. Llamó Dios a Adam y le dijo, ¿dónde estás? Es decir, Leán Natá Libeja, ¿hacia dónde se dirigió tu corazón? Rabbi Ishak Amar dijo Rabbi Ishak, Moshech Beorlato. Incluso él se alargó la orla para recubrir su milá. Moshech Orlato haya. Ketiv Aja, está escrito en Oshea, de Hamá que Adam Abru Berit. Es decir, Hamá y Adam transgredieron el pacto. El Berit se refiere al Brit Milá. Tiva también está escrito en otro lado, en Lech Lecha, Et Beriti Efar.
mi pacto anuló. Rab Nachman, Amar, dijo Rab Nachman, Kofer Baikar haya. Adam era un kofer, era un renegado. Ketiv, ajá, está escrito en el versículo de arriba, en Osea, Abruberit, transgredieron mi pacto. Uchtibatam, está escrito en Yirmiyah, Veamru, al Asher Azevu Berit Hashem, Elohehem, y dirán, es porque habéis abandonado el pacto con Hashem vuestro Dios. Trae la Gemara la Mishnah y dice, Tanur Rabbanan, ese nuestros sabios en una Mishnah de Masejet Avot. Rabbi Eliezer Omer, Heve Shakud Lilmod Torah. Tienes que estar siempre dispuesto a estudiar Torah. ¿Verdad? Y tienes que saber, Shetashiv la Picoros, qué responderle al hereje. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, lo Shanu, esto fue enseñado. Él a Picoros of the Kohavim, es decir, a los que son herejes idólatras, que no sabe Torah. Ahora, Picoros Israel, pero si es un judío hereje, Kol Sheken de Paker Tfe. Es decir, con mucha más razón, que tienes que saber mucha Torah para responderle. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kol Makom, Shepakru Haminim, ahí donde se extendieron los minim, los herejes, y donde vienen ellos a traer los versículos e interpretarlos de su forma, Teshuvatan Betzidan. Es decir, se encuentra la respuesta junto en otro versículo. Por ejemplo, Naase Adam Bezalmenu, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué van a decir? Ah, está en plural. ¿Sí? Después dice, Vaibra Elohim et Adam Bezalmo, Dios creó al hombre a su imagen. Está en singular. Haba Neredam en Leja, Sham Stam Sefatam. Vayamos y descendamos y vayamos ahí para ver lo que están haciendo en la Torre de Babel. Vayere Hashem lirot eta ir veta amigdal, y después dice, y bajó Dios en singular a ver la torre y la ciudad. Dice, Kisham niglu elava Elohim, porque ahí fueron exiliados a Elohim en plural. La el haone oti beyom serati, el Dios que me respondió a mí en el momento de mi angustia. Está en singular. Kimi goy Gadol, Asherlo, Elohim, Kerubim, Elab. ¿Quién es un pueblo grande que tiene a Elohim, a sus dioses cercanos? Está en plural. Después dice, Kashem Eloquenu, como Hashem nuestro Dios. Bejol Korenu Elab. Siempre que nosotros lo invocamos y lo imploramos. Umika Meja que Israel Goyhat Baares. Asher Alejú Elohim. ¿Quién es como tu pueblo Israel? Un pueblo único en la tierra. Que Alejú Elohim. Elohim está otra vez en plural. Alejú ellos fueron. Livdot lo leam, para tomarlo a él como pueblo, dice después. Adi Karsevan Ramiv, dice también en Daniel, Sheyanuhu Akisaot la Mishpat, que dejen las sillas para el juicio, en plural, y Vatik Yomin Yetiv, y esto está dicho también en singular. Muy bien, pregunta la Gemara, Hanach, estos versículos, Lamali, ¿para qué están entonces? Porque hay versículos que me pueden dar pie a engañarme, a equivocarme. Uge de Rabbi Yohanan, de Amar Rabbi Yohanan, es como aquello que dijo Rabbi Yohanan. En Akadosh Baruj Hu Ose Devar, Ela Imken, Nimlach, Bepamalia Shel Mala. Akadosh Baruj Hu no hace nada, a no ser que no se aconseje con el palmaya, pamlaya de arriba, ¿sí? Con la corte celestial. Shenemar, como dice Daniel, Begezerat Eirin, Pidgama, Ubema'amar Kadishim, Sheilta. Decir lo mismo que estamos diciendo, que se aconseja con los que están arriba. Es decir, los ángeles, los seres celestiales. Muy bien. Atinach, pregunta la Gemara. Sin embargo, en esta respuesta, Rabin, se resuelve el tema del plural. Kulehai, en todos los versículos. Abal Pasuk, pero el versículo Addai Karsevan Ramiv, es decir, ese que dijimos del juicio, que está en plural, que habla de las sillas del juicio en sí mismas, Maika, Maika Lememar, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Para qué está en plural ese versículo? Dije, Ejatlo, una para Shem, Vejat David, y una para David, que detaña, como se enseñó una braita, dice, Ejatlo, Vejat David, un trono para Dios y un trono para David, libre Rabbi Akiva. Estas son las palabras de Rabbi Akiva. Marlo, Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Yossi, Akiva,
Armataya taose, Shajinajol, ¿hasta cuándo vas a coger a Hashem y lo vas a hacer algo mundano? ¿Sí? Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Ejad le din, vejad le tzedakah. Uno para juzgar con rigor y uno para juzgar con compasión. Explica la Gemara. Kiblamine, ¿acaso Rabbi Akiva aceptó esto que le dijo Rabbi Yossi? ¿Sí? ¿Cambió de opinión? ¿O lo Kiblamine? ¿O no lo aceptó? Tashma, ven, escucha. De Tanya, creo que se enseñó una veraita. Ejad le din, ejad le tzedakah, libre Rabbi Akiva. Así es como enseñó Rabbi Akiva, uno para el din y otro para la tzedakah. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria, le dijo Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva, Maleja Etzel Agada, ¿qué es lo que haces haciendo Agada? Contando historias. Kelech Etzel Negaim de Aolot. Ve y ocúpate de las leyes, de las manchas, de la impureza de las tiendas, pureza, impureza, esto es lo que tú sabes. Ela, Ejad le quise, Vejad le sharferach. Es decir, en realidad, ¿qué es este plural? Uno es para el trono y otro es para él, el taburete donde apoya sus pies. Kisel shebalav, la silla para sentarse, vesharshav, le hadom raglav, para apoyar sus pies. Amar Rabbi Nachman, así dijo Rabbi Nachman, Haiman de Yada le hadure, aquel que sabía responder, la minim que Rab idit le lihadar veilo lo lehadar. Es decir, aquel que sepa responder a esos herejes como lo hacía Rab Idit, que lo responda, pero el que no sepa, que no responda. Amar a Umine, así dijo aquel Kofer, aquel hereje, de Rab Idit, a Rab Idit, que Tib está escrito, Vel Moshe amarale el Hashem, y a Moshe le dijo, sube hacia Dios. Ah, si es Dios el que le está diciendo, Ale alai, mi bayele, debería haber dicho, sube a mí. ¿Qué quiere decir sube hacia Dios? Amarle le dijo Rab Idit, le dijo, Metatron, Sheshemó Keshem Rabo. Se refiere a un ángel. Zeu Metatron, es decir, eso es Metatron, el ángel que se llama como Dios. Dichti porque está dicho, Kishemi Bekirbo, porque mi nombre está en él. Y si es así, Ají, Niflehule, es decir, Sheyabduhu Beatzmo, que lo sirva él mismo. Respondió Rabidit, que Tib está escrito al Tamar Bo, es decir, no te rebeles contra él. Al Tamrenibo y no me cambies por él. En Ken, si es así, o sea, no lo eleves a él y no me cambies por él. En Ken, si es así, lo isa le pish ejem. Preguntó ese hereje, si es así. Me voy al Shem Bapasu, que está así explicado en el versículo. Lamali, todo esto que está explicado en el versículo, ¿por qué? Lo isa le pish ejem. Dice, Amarle, le dijo, Rabidit, dice, Hemnuta Beyadán. Es decir, así nos fue entregado, de Afilu, Beparvakna, es decir, Betor Shaliach, Leotzi, Ulovielet Israel, igual como que fue mandado Moshe como Shaliach, como enviado para sacar a Israel, Nami Loki Blane. Describe como está escrito ahí en Parashat Kidisab, Yomer, le dijo Moshe a Elab, a Dios, Im en paneja olejim, si tú no vas a venir con nosotros, alta alenu misde, no nos saques de aquí. Im en ata atzmeja molijenu, si tú mismo no eres el que nos vas a guiar, enanu maskimim, no aceptamos de ir del todo por medio de ningún ángel, solamente por medio tuyo. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente día, Hisku Beimsu.